Ante todo, buenos días a todos, a todas. Nuevamente tengo la gran alegría de presentar a los docentes de la segunda clase del seminario, después del temblor, Desarrollo Productivo Nacional del siglo XXI. Bueno, que para poner en tema la clase, el objetivo era mostrar cómo la pandemia se desarrolla en el sistema mundo. Sistema mundo, un concepto que fue realmente apuntalado, difundido por Ignacio Ramonet, y que Ignacio cuenta muy bien en una publicación reciente, utilizando una metáfora, la metáfora de la mariposa. Es decir, para mostrar la interconexión, donde dice, bueno, alguien comió un animal raro, muy lejos, en una feria de la China, y luego, 90 días después, hecho inédito, la mitad del globo estaba en cuarentenado. Con esto es la prueba más contundente de lo que es el sistema mundo. El mundo está compuesto por un conjunto de elementos que, por más insignificantes que parezcan, en su interrelación influyen en el todo. Y creo que bajo esta consigna o este lineamiento, claramente la pandemia nos muestra la cuestión de esta globalización, unificación en el mundo, cómo se está transitando y sus efectos desde lo económico, financiero, social, cultural, y los docentes con su análisis y propuestas respecto a el futuro con las incertidumbres que corresponden. En cuanto a los escenarios de la pospandemia en este contexto sistema mundo y en este contexto globalizado y unificado, con un rol esencial de la ciencia y la tecnología que obviamente se ha revalorizado y que premonitoriamente Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner también, pero Cristina Fernández de Kirchner apuntaló como una política de Estado con la consecuente vinculación con el sector privado. Bueno, ahora presentar a los compañeros que no necesitan presentación, pero bueno, parte del programa, del seminario. Bueno, Roberto es investigador superior del CONICET, que es, ahí presidió dicho organismo del 2012 al 2015, fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de 2017 al 2019, y actualmente con orgullo es nuestro ministro de la Nación de Ciencia y Tecnología. Para la presentación de su clase, bueno, la definición que nos plantea es, bueno, hablemos de la ciencia y la tecnología en tiempos de pospandemia. Bueno, Ricardo Forster es doctor en filosofía, profesor e investigador titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Sus últimos libros, La Sociedad Invernadero, del 2019, y El derrumbe del Palacio de Cristal, de este año, del 2020. Fue secretario en el Ministerio de Cultura de la Nación, del 2014 al 2015, y actualmente un honor asesor en el Consejo de Asesores del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, cuando se planteó, conversamos cuál era el alineamiento de la ponencia de Ricardo, él lo definió que a partir del trabajo realizado en su última publicación, El derrumbe del Palacio de Cristal, que muestran claramente las vergüenzas del neoliberalismo globalizado, a partir de esto ver el efecto pandemia y las propuestas de volver a una normalidad más solidaria, más humana, propositiva, generadora de empleo, pero generadora de nivel de vida igualitario,
pero al mismo tiempo marca con estas oportunidades los riesgos de no hacer nada o de volver atrás, porque cada vez sería peor. Bueno, ahora sí los dejo con los docentes, que son los que saben, y a disfrutar la clase yo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues supongo que comienzo yo. La verdad que es un tema muy atrapante que planteamos esta mañana, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, tecnología, y un poco esta palabra post-pandemia, que a veces la uso a propósito, porque la verdad que es un límite muy difuso, ¿no? Hablar de la post-pandemia implica que el fenómeno que hoy estamos viviendo desaparezca, y esto está muy atado a ciertos desarrollos, como el caso de las vacunas, que ahora todos conocemos y que han llegado a nuestro país con la capacidad de producir, pero seamos absolutamente honestos en esto, no sabemos si estas vacunas van a funcionar y tampoco sabemos qué inmunidad van a conferir, y por lo tanto ese límite de esa palabra post-pandemia o después del temblor, yo diría que hoy estamos trabajando en el año que viene, en el 2021, con el temblor, ¿no? Porque la verdad es que mirado con bastante realismo, es muy probable que todo el 2021 lo atravesemos en estas turbulencias, y tampoco podemos quedar inactivos, no podemos dejar de plantearnos la producción, plantear las urgencias sociales, el tema hambre, no lo podemos dejar de plantear, aunque esto ocurra, aunque el temblor no haya pasado, ¿no? Y cuando nos referimos a esta situación, al sistema mundo, que planteaba también Débora ahí como un concepto importante, como esta mariposa, el murciélago, el supuesto pangolín y el salto al ser humano, que bueno, que algunos cuestionan y que creen que viene de un laboratorio chino, termina en algo impensado, algo que ocurre y que termina descolocando a la humanidad, ¿no? Y aquí también viene algo que nosotros hemos discutido mucho, ¿no? El tema de las previsibilidades, ¿no? Uno, muchas veces cuando discutíamos en el sistema de ciencia, discutíamos esto de ciencia para el país, ciencia para resolver los problemas del país. Y la verdad que ahí también hay un problema serio cuando decimos esto, porque eso supone saber qué ciencia vamos a necesitar. A veces decimos estos campos de la ciencia y estos no, ¿no? Porque uno no puede saber hoy en la Argentina que el problema energético es un problema importante, o podemos saber que el problema del hambre es un tema importante, o de la pobreza es un tema importante, lo sabemos, pero en diciembre, ¿quién preveía que el problema iba a ser la pandemia? No era previsible, sucedió, y eso implica que hay que tener la capacidad de respuesta desde el punto de vista científico y tecnológico para afrontar situaciones imprevisibles. Y eso hace que en el escenario de lo que es el mundo científico, uno tenga que tener toda la ciencia, ¿no? Las sociedades que realmente son capaces de progresar son aquellas que pueden responder en determinados momentos y con mucha flexibilidad, elasticidad a diferentes fenómenos. Entonces, ese debate que teníamos en algún momento entre ciencia útil, ciencia inútil, qué es esto, qué es lo otro, la verdad que se desvanece y nos deja una enseñanza muy clara. Acá irrumpe la pandemia, empieza a visualizarse en febrero, irrumpe en marzo, con la cuarentena, y en ese momento Argentina disponía de capacidades hasta, yo diría, hasta impensadas, ¿no? Eran poco visibles esas capacidades. Sin embargo, se pudo responder, y se pudo responder porque la Argentina, tal cual lo dijo Débora muy bien al comienzo, en la presentación, tuvo toda una etapa de Néstor y Cristina que se reconstruyó un sistema de ciencia que nadie puede negar que el neoliberalismo de los 90 dejó destruido.
¿no? Con 1,4 investigadores cada 1.000 habitantes de población económicamente activa, con un presupuesto que era el 0,43 de un PBI de 200.000 millones, y que Cristina y Néstor, con una apuesta a todo el sistema de ciencia, a todo, y acá cuando hablo del sistema de ciencia estoy hablando de los 20 organismos nacionales, más las 58 universidades públicas, más las otras 50 de gestión privada. Todo ese complejo fue que Néstor y Cristina apuntalaron y que llevaron a tener en el 2015 prácticamente el doble, casi 3 investigadores cada 1.000 habitantes de población económicamente activa y una inversión del 0,75 del PBI, de un PBI de 600.000 millones de dólares, ¿no? Que no es lo mismo que un 0,43 de 200.000. Pero también hay que ver que durante toda esta etapa, y esto es importante para nuestro presente, es que hubo una apuesta también a crear una interrelación entre el sector privado y público en cuanto a la ciencia y la tecnología. Y ahí se invirtió en empresas de base tecnológica. De hecho, la empresa que hoy en día ustedes conocen que va a fabricar la vacuna en la Argentina, mAbxience, era una empresa dedicada a anticuerpos monoclonales, y que fue financiada por Cristina durante el periodo 2009 al periodo 2015 con más de 7, 8 millones de dólares. Y ahí se puso tecnología, se puso equipamiento, entonces que se fueron creando las bases en cuanto a el sistema de ciencia estatal, el sistema de ciencia universitario, en paralelo, si ustedes quieren, con capacidades de empresas de base tecnológica. Y esto que parece una cosa casi trivial para los países más desarrollados, acá en la Argentina parece que no lo era, ¿no? Porque convivimos todos los 90 con una sistemática destrucción del sistema de ciencia. Y aquí también otra reflexión, porque cuando viene el periodo macrista, viene el periodo de Cambiemos, esa realidad del 2015, en vez de haber continuado, de haberse acentuado, porque encima tenía los mismos gestores, no es que se cambiaron los gestores, estaban los mismos gestores, quienes dieron un vuelco, un salto, se dedicaron de alguna manera a destruir ese sistema. Entonces acá aparece un terreno de disputa entre el discurso y la realidad, ¿no? Mientras que Macri y Cambiemos proponen insertar a la Argentina en el mundo, que ser como Israel o como Australia, en lo que es el conocimiento, la construcción del conocimiento, caminan en la otra dirección, caminan en una dirección opuesta, destruyen el sistema de ciencia estatal. Hoy en día todavía estamos pagando las consecuencias de que nos dejó Macri en el tema salarial, en el tema de la desinversión. Terminamos con un menos del 0,5 del PBI, de un PBI de 400.000 millones que deja Macri, y con 2,5 investigadores en lugar de los 3 que teníamos en el 2015. Entonces, todo este retroceso que hubo nos muestra claramente, y creo que fue un terreno de disputa muy bien puesto en juego por la comunidad científica, cómo el neoliberalismo de Macri no es el neoliberalismo de Alemania o de Francia, es un neoliberalismo diferente, es el neoliberalismo periférico, aquel que condena a nuestras sociedades a ser productoras de productos primarios, del extractivismo, de la producción agrícola, del gas y el petróleo de vaca muerta para exportar, como una commodity más, mientras que nuestros ciudadanos pagaban tarifas exorbitantes. Entonces creo que esa concepción, ese mundo, esos distintos neoliberalismos, yo diría con una clase dirigente en el macrismo convencida de que Argentina no podía tener tecnología, que había que comprarla, ¿no? Y ustedes se acuerdan, las patrulleras israelíes, en vez de hacerlas en Astillero Río Santiago, los Texan que se compran en Estados Unidos, en vez de haberlos fabricado en Fadea, los Pampa 3, cuando se alquila un satélite chatarra para, en lugar de tener el ARSAT 3, para no perder una frecuencia que Argentina tenía para sí y que hoy en día tenemos ahí conservada gracias a un satélite en desuso de la Unión Europea, en lugar de tener nuestro ARSAT 3 que ahora vamos a retomar. Bueno, este es un poco el concepto, algunas ideas
iniciales para de alguna manera ponernos en contexto de qué sucedió brevemente durante la pandemia. Durante la pandemia sí se demostró que había capacidades que estaban dañadas por todo esto que comento. El tema salarial lo verán ustedes todos los días. Ayer tuve una protesta salarial de algunos compañeros del CONICET, pero también recordar que estamos pagando un subsidio a aquellos que antes terminaban su beca y buscaban otros horizontes. Tenemos que pagar un subsidio hasta julio, ahora estamos pagando otro hasta octubre. Se recompusieron las becas, se pusieron más dinero en proyectos. Bueno, hubo un esfuerzo muy grande durante estos meses, con una inversión muy importante. Pero bueno, ¿qué pasó en la pandemia? Bueno, en la pandemia pusimos en juego, desde el Estado, desde nuestro lugar, del Ministerio de Ciencia, muchas capacidades que teníamos allí, de alguna manera desarticuladas. Pusimos el foco y hoy en día, en poco tiempo, yo diría en unos pocos meses, ustedes han visto logros muy importantes. Tuvimos desarrollos en el tema diagnóstico, que son únicos. En pocos países del mundo se producen kits de diagnóstico de virus rápido, como están hoy en día produciéndose y utilizándose en todo el país. Test de anticuerpos, también todos de producción nacional, hecho con tecnología nacional. Tenemos el tema y desarrollos que son del CONICET, las universidades nacionales, el Instituto Leluar. Tenemos temas en terapia, como es el suero equino hiperinmune, desarrollado por la empresa Inmunova, en conjunción con el CONICET, la Universidad de San Martín, el ANLIS y la empresa Biol. Se empiezan a armar, y creo que ahí está una idea muy interesante, estos, yo diría, complejos donde convergen muchas instituciones, donde convergen empresas de base tecnológica y empiezan a atenderse necesidades concretas y a llegar a resultados. No solo se hicieron los kits en el laboratorio, sino que se producen. Por ejemplo, en el caso del kit de diagnóstico de NeoKit, este agosto va a haber 1 millón de determinaciones producidas, o sea, desde el laboratorio a la producción masiva. Esto lo hemos aprendido. ¿En cuánto tiempo? 5, 6 meses. Y hablo entonces de terapias, podemos hablar también de aplicaciones de informática. La plataforma que ustedes usan, la Cuidar, que está lo tenemos todos en los celulares, fue desarrollada por la Fundación Sadowski, que depende del Ministerio de Ciencia, junto con el CONICET y las cámaras que hacen software en la Argentina. Entonces, tenemos informática, terapias, tenemos empresas, tenemos cámaras, todo trabajando en forma coordinada. Y creo que es una enorme enseñanza para lo que es este límite difuso de la pospandemia, ¿no? Y es más, si coexistimos con la pandemia más tiempo, igual es el método de trabajo, porque tenemos que atender la pobreza, tenemos que atender la situación de hambre que va a afectar a nuestra población y que le está afectando. No podemos postergar más estas acciones. Y vamos a formar ahora una unidad de trabajo junto con Victoria Tolosa Paz, Daniel Arroyo, que va a estar trabajando con desarrollos tecnológicos y científicos en la producción de alimentos, en el tema agricultura familiar, en el tema de lo que es la visión de nuestras ciencias sociales en la educación y la pobreza en medio de este colapso que hemos tenido en cuanto a los métodos tradicionales de afrontar la educación y que ha puesto de relieve la desigualdad, como lo manifestaba el otro día Nicolás, en muchos casos, ¿no? El problema de rescatar a los chicos que no han tenido conectividad y no están, y que hay que buscarlo, hay que rescatarlos, tanto lo que es la fase primaria o secundaria. Creo que tenemos enormes desafíos. Y en el campo productivo, que me parece que es central, porque la pobreza, el hambre va a tener que ser acompañado de desarrollo productivo, y este desarrollo productivo que planteamos hoy es un desarrollo productivo que no es nuestra década ganada, porque ahora tenemos debates mucho más intensos, mucho más complejos. Cuando hablamos de producción agrícola, no podemos seguir utilizando paquetes tecnológicos que terminan atentando contra lo que es los ecosistemas o la salud de la población. Cuando hablamos de minería, que la tenemos que poner en marcha porque Argentina tiene muchos recursos, necesitamos la licencia social.
Y esa licencia social hay que ganarla con la discusión, con el control de qué se hace, dar seguridad de que esa minería tenga el respaldo ambiental, que tenga el respaldo de lo que es el conocimiento para que sea aceptada, si no, no va a ser aceptada con muchísima razón. Cuando hablamos de vaca muerta, tenemos también allí, hoy en día tenemos la discusión de los sismos, si estos sismos son producidos por el fracking o no. Tenemos pueblos enteros que tienen problemas con sismos y está aumentando, y no sabemos si es por una actividad geológica o es por la propia actividad extractiva. Entonces Argentina tiene que poner de pie su capacidad productiva, su capacidad de producción de bienes naturales también, pero siempre con este reclamo que es hoy en día, yo diría, impostergable, que es el cuidado del ambiente. Y ahí la ciencia y la tecnología tienen un papel fundamental. Es, de alguna manera, la mediadora de esas tensiones, la tensión productiva y la tensión del cuidado del ambiente. ¿Por qué? Y porque es la que suministra los datos. Y por otra razón también, porque la comunidad científica, tecnológica, universitaria, es la que tiene mayor credibilidad entre la población. Cualquier encuesta que ustedes vean van a ver que los científicos, los universitarios, los profesores, los docentes están al tope de la valoración social. Entonces vamos a tener que ir ahí, vamos a ir ahí y vamos a mediar en esta discusión, en esta tensión en la cual vamos a estar enfrentados. En conclusión, porque no quiero excederme de mis 25 minutos, después prefiero que crucemos preguntas, tenemos muchos desafíos. El sistema de ciencia argentino tiene capacidad, lo ha demostrado, reactores nucleares, radioisótopos, satélites, capaces de producir semillas propias, como tenemos hoy, trigo y soja tolerante a la sequía y a la salinidad desarrollada por nuestros investigadores. Todo esto que se hizo en la pandemia, insumos médicos, material de laboratorio, pero también todo esto lo tenemos que concentrar en resolver problemas concretos. Y ahí tenemos desafíos como los que planteo hoy en día. La post-pandemia, producción, hambre, pobreza, educación, ahí va a estar presente el Ministerio de Ciencia. Un ministerio que yo le diría, le he dado un giro de 180 grados en una visión. Un ministerio que trabajó muy cerrado para sí mismo, para la comunidad científica, y que hoy tiene otra visión, la visión de salir a resolver los problemas que tienen los argentinos, y en este contexto también la de nuestros hermanos latinoamericanos, porque, como bien lo decía Alberto Fernández, hoy la América Latina y este eje con México en la producción de la vacuna para toda Latinoamérica es también una enseñanza solidaria de las capacidades científicas y tecnológicas puestas al servicio de la salud. Bueno, de mi parte nada más, así que muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, excelente. Y bueno, Ricardo, ahora a vos te escuchamos con muchísima atención. Ahí está, ya me habilitaron. Bueno, disculpa. Bueno, no, por favor. Bueno, la verdad que a mí me viene bárbaro que Roberto haya iniciado esta charla y que primero Débora haya puesto el marco de lo que íbamos a conversar. Creo que ha sido muy claro, Roberto, celebro las coincidencias, tenemos preocupaciones muy próximas que creo que también son las preocupaciones del proyecto que hoy, por suerte, gobierna la Argentina. Siempre hay que hacer ese mínimo esfuerzo de imaginar qué hubiera sido de nosotros de haber continuado el gobierno de Mauricio Macri en medio de la pandemia. Como para darnos cuenta de las diferencias esenciales, diferencias éticas, diferencias políticas, diferencias culturales, diferencias en la concepción de sociedad que claramente hacen que en la Argentina sigamos buscando, bajo una perspectiva democrática, popular, de ampliación de derechos y de igualdad, un modelo de sociedad que se corresponda también con otra relación con la naturaleza que estuvo hacia el final. Se me
escucha bien? No, Ahí recién hubo un pequeño delay, Ricardo, pero a Hay un ver. delay, sí. Ahí yo veo por la imagen que hay un delay. ¿Cómo Sí. está? No sé por qué motivo. A ver ahora. A ver. ahora perfecto. Ahora, Bueno, dicho esto, me gustaría, para no perder tiempo, la figura del Palacio de Cristal es una metáfora. Es obvio que el Palacio de Cristal da cuenta de la sociedad neoliberal. A mí me irrumpió esa figura, no porque yo la haya inventado, sino porque un extraordinario escritor del siglo XIX, como fue Dostoyevsky, en un viaje que hizo a Europa Occidental y particularmente a Inglaterra, se encontró con una de esas famosas exposiciones mundiales que se desarrollaron a lo largo de todo el siglo XIX, donde se festejaba la revolución industrial, lo que era la entrada a un nuevo mundo científico, tecnológico, productivo. Y claro, la más famosa de todas esas exposiciones mundiales fue finalmente la de 1889, porque ahí un ingeniero, Eiffel, construyó la torre emblemática de París. Pero los ingleses, que fueron los grandes diseñadores y los que expandieron la revolución industrial, habían hecho varias exposiciones. Y otro ingeniero, pero en este caso un hombre especializado en hacer invernaderos, también metáfora interesante, construyó en la década del 50 un palacio de cristal para que allí se pudiera desarrollar la exposición mundial. Un palacio literalmente que tenía 600 metros de largo por más de 200 metros de ancho, construido enteramente con soporte de hierro, que era el material mítico de la revolución industrial, y de vidrio. Tratemos de imaginar, siglo XIX, una estructura de esa naturaleza, una iglesia profana que venía a celebrar la nueva religiosidad del capitalismo en su momento de expansión, que quería ser también mundial. Entonces Dostoyevsky se enfrentó con ese palacio, lo conmovió. A mí me gusta siempre repetir una idea que tampoco me pertenece, y para hacer un homenaje a los poetas, a los artistas, que tienen una capacidad anticipatoria para leer lo que todavía el común de los mortales no alcanzamos a ver respecto a lo que el presente está generando. Yo creo que esa confluencia que plantea Roberto entre ciencias biológicas de la vida, matemática, informática y ciencias sociales y humanas son claves también de un modo de entender lo que nos está pasando. Entonces Dostoyevsky dijo, acá hay algo que me sorprende. Se sorprendió también porque centenares de miles de londinenses, de todas las clases sociales y sobre todo de sectores populares, iban a ese palacio a maravillarse por las consecuencias de las nuevas mercancías. Él se fue preocupado, pensando que allí había gato encerrado de alguna manera. A mí me gustó la imagen del invernadero porque la trasladé a los últimos 40 años de sociedades neoliberales y de globalización. Hagamos de cuenta y seamos generosos, que el 20% de la humanidad vive dentro del invernadero, con un ambiente climatizado a 23, 24 grados de temperatura, con todas sus necesidades resueltas y con una capacidad de consumo casi infinita. Es más, ese 20% consume casi más del 80% de la energía que se produce a nivel planetario. Imagínense un palacio de cristal donde el 80% restante, de diversos modos, mira desde afuera. Una parte, vamos a ser generosos también, un 20, 25% que presiona por entrar, que quiere entrar. Algunos logran entrar, otros quedan con la niata contra el vidrio, pero como si fuera la caverna de Platón, lo que emana de adentro es maravilloso. Es una fantasía que todo el planeta quiere vivir como un lugar real. Es como en los años 80 y 90, la imagen del paraíso californiano como metáfora existencial para el conjunto de la humanidad. Claro, el 80% quiere vivir como vive el 20%, pero resulta que el 50 o el 60% no solamente que ni siquiera se puede acercar a mirar lo que hay dentro del Palacio de Cristal,
sino que vive en condiciones paupérrimas, de exclusión, en muchísimos casos sin acceso al trabajo, a ningún tipo de trabajo, viviendo en el mejor de los casos con $1 o $2 diarios, quedando al margen de cualquier proyecto que no sea el de la filantropía de las ONG a lo largo de casi los 40 años de neoliberalismo. Entonces, esa figura del Palacio de Cristal, esa figura del invernadero, nos remite a muchas cosas. Nos remite a la injusticia, nos remite a la desigualdad, nos remite a un sistema que prometió el oro y el moro. A mayor crecimiento económico, la teoría del derrame, se iba a derramar sobre el conjunto de la humanidad una riqueza inédita. Resulta que estamos en condiciones de producir de verdad gran cantidad de riqueza, pero esa riqueza queda en demasiadas pocas manos. Hoy somos 223 los que estamos participando de esta conversación. Les puedo asegurar que son muchos menos los que hoy como individuos son los dueños de gran parte de la riqueza que produce el conjunto de la humanidad. El nivel de desigualdad ha llegado a su pico histórico. Nunca la humanidad fue tan desigual. Incluso dentro del capitalismo, la época más semejante en términos de concentración fue la famosa década del 20 del siglo pasado, que terminó, como ustedes saben, en el famoso crack de la Bolsa de Nueva York del 29 y habilitó todo el debate de un nuevo rol del Estado, de lo que fueron las políticas creadoras del welfare state, del estado de bienestar, las políticas keynesianas, etcétera, etcétera. Hoy, sin que sea lo mismo, estamos situados quizás para jugar especularmente y comparativamente con los años 20, con las oportunidades y los peligros de los años 20. Me gustaría sobre eso hablar un poco hoy. Yo nunca me olvido que la reacción que generó la crisis de los años 20 también habilitó en Europa las experiencias políticas más nefastas que ha conocido probablemente nuestra contemporaneidad. El nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el franquismo en España, y ahí vimos cómo los sectores del gran capital, por el miedo a la revolución social, en el año 17, la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, había terminado con la primera revolución obrera triunfante en el planeta que le dio forma a la Unión Soviética. Una parte importante del gran capital, atemorizado por la crisis social, crisis de sentido, crisis política, crisis económica, optó por sostener las experiencias de las extremas derechas. Es falso que el nazismo fue un conjunto de locos y que el gran capital alemán se opuso al nazismo. La mayor parte de las grandes empresas alemanas, incluso en alianza con corporaciones estadounidenses e inglesas, participaron de la reconstrucción económica y de los beneficios de la reconstrucción económica alemana. Pero junto con la opción fascista, por un tipo de Estado totalitario, también surgió, y eso se desplegó a lo largo de los años 30 y sobre todo después de la segunda posguerra, lo que fue el otro momento importante, quizás el más valioso en la historia del capitalismo, que fue el surgimiento del estado de bienestar. No solo en los países centrales, los 30 gloriosos europeos, que así se llamaron a los 30 años o las 3 décadas, donde la distribución del ingreso, donde el rol del Estado fue extraordinariamente importante para los asalariados sobre todo, sino que en países como la Argentina e incluso en México. Ahora que hay una alianza entre Argentina y México, el México de Cárdenas, el México de la nacionalización del petróleo, y obviamente la Argentina del peronismo. Si ustedes viesen ahora un gráfico, de esos que hacen los economistas, y toman la línea de los salarios desde 1950 a 1975, van a ver que los salarios van siempre para arriba. Y si toman la otra flecha, que es la de la rentabilidad de las grandes empresas, sobre todo van a ver que están amacetados. A veces crece, pero en general se amaceta. Si toman el mismo gráfico, pero a partir de 1980, van a ver que la línea de los salarios inexorablemente van hacia abajo y la línea de las ganancias de las grandes empresas y de las corporaciones industriales, financieras, etcétera, etcétera, van hacia arriba. Ese gráfico muestra efectivamente lo que en los últimos 30 años ha sido no solo el deterioro de las clases trabajadoras en todo el planeta, menos en el sudeste asiático por características particulares, y también el deterioro de las clases medias. Es decir, no es solamente el mundo popular el que ha sufrido el impacto de las políticas neoliberales.
En los países europeos, en Estados Unidos, también el comienzo de la retirada del estado de bienestar y la desinversión en núcleos claves del Estado han generado una precarización de las clases medias. Los chalecos amarillos, hace un par de años protestando en Francia, muestran claramente ese descontento de los sectores medios. Entonces, dicho esto, hoy estamos frente a lo que algunos llaman el corrimiento de un velo. Se corrió el velo de una gran ficción que construyó durante casi 4 décadas el neoliberalismo, que se asoció a las bonanzas de la globalización. El velo al correrse nos muestra esto que les decía al principio y que Roberto también planteó, que es el velo de la desigualdad, que es el velo de países periféricos que son más periféricos que nunca, porque no pueden acceder de ninguna manera a los bienes a los que acceden los países centrales y están lejísimo, lejísimo, lejísimo en esa carrera tecnológica que hace precisamente que la grieta verdadera en la estructura de la vida social contemporánea sea la de un capitalismo neoliberal que condena a la miseria, a la exclusión y a la pobreza a miles de millones de seres humanos y al atraso a países enteros. Y que a su vez es como si fuera un bulímico gigantesco. Él lo único que piensa es la reproducción de su propia tasa de retorno y va generando también un problema ambiental gigantesco. Hoy estaba leyendo que el julio pasado, el del 2019, fue el julio más caliente desde que se tiene capacidad de medición de las temperaturas a nivel planetario, ¿no? Pensando en el norte. Queda claro, y Roberto lo ha dicho también, y seguramente lo debe pensar, que no es que hubo un murciélago que perdió la orientación, no le funcionó el radar, hizo una interfaz absolutamente azarosa con otro animal que andaba por ahí, y en una ciudad que nadie conocía, por lo menos nosotros acá, Wuhan, que por otro lado es lo que se llama uno de los 4 o 5 hornos de la China de la expansión industrial. En 25 años China logró lo que a Occidente le costó 3 siglos más o menos. Imagínense, maravilloso, entre comillas, imagínense el impacto ambiental de ese logro en 25 años. Pero lo cierto es que ese virus, COVID-19, un mercado de carne fresca en China, se encontró nada más ni nada menos que con la globalización real, la de las rutas comerciales, la de las rutas turísticas, la de los ensamblajes industriales que hacen un auto en 8, 9 o 10 países distintos y por lo tanto ya no hay ninguna producción que se localice en un solo lugar. Eso, a su vez, genera un proceso expansivo de una velocidad inédita para otros contextos históricos. Las pestes no son nuevas. Creo que Ramonet, en ese texto que mencionaba Débora, hace un ejercicio muy interesante. Dice, hasta ahora, salvo cuando tengamos la vacuna, y veremos, Roberto fue bastante cauteloso, hasta ahora, los recursos que ha utilizado la hipermodernidad, la hipersofisticación tecnológica contemporánea son recursos que en algunos casos hasta tienen milenios de antigüedad y en otros tienen siglos. La cuarentena, por ejemplo, o el aislamiento social obligatorio, ya se usaban en la Edad Media. Los romanos, dice Ramonet, inventaron el jabón o descubrieron el jabón hace más de 20 siglos. Y así podríamos seguir. Quiero decir, paradójicamente, la humanidad tuvo que echar mano de experiencias lejanas para establecer una relación con una tecnología que requiere su tiempo, que tiene sus protocolos, y que se enfrenta también a una novedad y a una sorpresa, porque hay algo de lo anárquico, hay algo de lo inesperado, de lo que se escapa de las manos, en los modos actuales del desarrollo productivo. Esto significa que ojalá esta pandemia y la pospandemia haga que revisemos a nivel mundial una serie de problemas que en los últimos años han caído casi al nivel del desuso y del desprecio, particularmente por las políticas impulsadas por Estados Unidos
y en particular por el Estados Unidos de Trump. Se abandonaron las discusiones de verdad sobre el calentamiento global, las obligaciones de iniciar casi desesperadamente un mecanismo que reduzca el calentamiento, porque si no, estas discusiones ya no van a tener lugar. Entonces, por un lado, y para no extenderme demasiado, me parece que estamos frente a una serie de peligros y al mismo tiempo frente a una serie de oportunidades. Los peligros los reseñé muy rápidamente. Yo no subestimo para nada el peligro de un nuevo maridaje político, económico en la sociedad contemporánea entre neofascismo y neoliberalismo. El Brasil de Bolsonaro, nuestro vecino más importante, es un ejemplo para tomar en cuenta. No subestimo tampoco el crecimiento de las extremas derechas en Europa, lo que fue en su momento también el triunfo de Trump en Estados Unidos, porque entre otras cosas, las sociedades y esos sectores medios y sectores populares incluso, han atravesado años de mucha precarización, de mucha incertidumbre, que generan resentimiento, que vuelcan el resentimiento no hacia arriba, sino hacia abajo, y que están a la búsqueda de salvadores, a la búsqueda de nuevo sentir que valores que ellos consideran que han sido olvidados vuelvan a colocarse en el centro de la vida, el papel de ciertos sectores muy radicalizados de los pentecostales en el caso político brasilero, es decir, una sociedad desmadrada, angustiada, fragmentada, desocializada, encuentra en alternativas autoritarias, en alternativas de un nacionalismo racialista, como es el caso de las extremas derechas europeas, donde el nacionalismo es todo para los franceses, nada para los extranjeros, todo para los italianos, nada para los extranjeros, o ¿se acuerdan cuando nosotros le echábamos la culpa del cólera a los bolivianos en la década del 90? El cólera era boliviano. Es como echarle la culpa del COVID-19, como quiso hacer Trump, a China, cuando en realidad es un fenómeno global, complejo, que ya previamente había sido anunciado. Veníamos de varias pandemias, veníamos de momentos muy complejos. Desde los años 80 con el SIDA, pasamos después a distintas formas de coronavirus, de gripe porcina, aviar, el ébola, y ahora nos encontramos con esta pandemia que logró globalizarse, en el sentido más perverso del concepto de globalización. Por eso lo que decía Roberto me parece absolutamente importante, repensar también la globalización. A mí me gusta más diferenciar globalización de mundialización, porque el concepto de globalización es un concepto que se forjó en el neoliberalismo, para ya no hablar más de capitalismo, por supuesto, y para construir una fantasía hollywoodense de un mundo globalizado. ¿Quién se podía oponer al mundo de las fronteras abiertas, de los viajes turísticos, de la hermandad entre las naciones, etcétera, etcétera? Bueno, esa globalización fue básicamente la globalización del capital financiero, la globalización de las mercancías, pero fue la persecución impiadosa de los desesperados, sobre todo de los países del sur del mundo, que en la desolación de sus propias economías buscaron la salvación en los países centrales y muchos de ellos se terminaron ahogando en el Mediterráneo o chocando contra el muro de Trump, y así podríamos seguir. Es decir, detrás de la globalización, que es un concepto interesante, por supuesto, lo que hubo fue la financiarización radical del planeta. El despojamiento también, la desposesión de riquezas, sobre todo en los países periféricos, que fueron a parar a los países centrales. Pero también los propios países centrales, las grandes corporaciones económicas que buscaban salarios cada vez más bajos, trasladaron sus estructuras productivas o en su momento a las maquiladoras de Centroamérica y de México, o después al sudeste asiático, generando una enorme crisis social en sus propios países, y se comenzó a desmontar el estado de bienestar. Que los sistemas de salud no estuviesen en condiciones de enfrentar a la pandemia, no fue el resultado de una casualidad, fue el resultado persistente de eliminar los recursos clave de los estados al mundo de la salud y a todo lo que eso significa. Si hay tiempo después, me gustaría conversar, y me interesa mucho la opinión de Débora y de Roberto y de todos los compañeros y compañeras, porque hay que repensar la relación entre Estado y industria farmacéutica también. Es interesante lo que está pasando ahora con la vacuna, porque si la industria farmacéutica
va a ser pensada solo bajo la lógica de los commodities y de la financiarización, y por eso los fondos de inversión son muchos de ellos los grandes dueños de las estructuras de las industrias farmacéuticas que desarrollan sus negocios de espalda a los intereses de las sociedades, pero muy, muy potentes para la generación de estas formas ficticias de la rentabilidad financiera. Entonces yo creo que hoy hay una enorme discusión que se abre a nivel mundial, y uso la palabra mundial porque deberíamos salir de esta pandemia yendo hacia un nuevo pacto, hacia un pacto de estructuras de producción, de energías, de reconstrucción de estados, del papel de los países del sur del mundo que han sido los convidados de piedra en todo esto, un nuevo pacto que reformule también la relación imprescindible entre capacidad productiva y cuidado del ambiente. En la Argentina hoy tenemos una enorme oportunidad. O sea, dentro de los peligros tenemos una enorme oportunidad, no para de la noche a la mañana abandonar todas nuestras matrices productivas e ir hacia la quimera de una matriz perfecta que no existe, sino que hay que encontrar los equilibrios en la agroindustria, donde no solamente sean los grandes jugadores agroindustriales los que ganen en la salida de la pandemia, sino aprovechar que también hay un mundo de pequeños productores, de producción agroecológica, que apoyada por el Estado, de verdad apoyada por el Estado, por subsidios públicos, por desarrollos de investigación científico-tecnológica, tienen enormes oportunidades de expandirse y tener consecuencias en un replanteo demográfico de la Argentina también. Y ahí le doy un lugar central, y por eso yo festejé y festejo que Roberto esté al frente de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que ese es un ministerio clave, junto con el Ministerio de Educación, porque son dos soportes de lo que debería ser un profundo modo de reformular a la Argentina en relación a la potencia que la Argentina tiene desde hace tiempo. Hay un delay de vuelta. A ver. Sí, bueno, sí, aprovecho hay un pequeño entonces. delay. Ahí volvió, sí. Ahora volvió. Aprovecho para ir terminando y abrimos la conversación. Digo, si algo nos enseñó, entre otras cosas, la pandemia, es que el Estado, esta sería otra de las discusiones que no tuve tiempo para desarrollar, pero el Estado, que fue demonizado, el Estado de bienestar, porque el neoliberalismo toma al Estado y lo pone a su disposición, nunca confundirnos, no es que desecha al Estado, lo usa como el núcleo articulador de su expansión a nivel global. Pero para nosotros el Estado social, el Estado que tiene que ocuparse de cuidar fundamentalmente a los más débiles, hoy aprendemos que la salud no puede ser un bien transable, no puede ser una mercancía como otras mercancías, porque la salud es la vida, y un Estado tiene que anticiparse, tiene que construir las herramientas que puedan prevenir justamente el impacto de una pandemia. Y sabemos que la medicina del negocio no se lleva muy bien con la medicina de la prevención, porque la medicina del negocio requiere de otras cosas. En cambio, la medicina de la prevención es una medicina donde se requieren fondos públicos, soporte científico-técnico, universidades que trabajen a pleno para garantizar precisamente que haya médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también supone que el Estado hoy tiene que ser garante no solo del acceso universal a la salud o a la educación, sino que debe involucrarse en la economía, en un horizonte de regulaciones que sean de nuevo tipo. El estado de bienestar en su época heroica, que no se trata de trasladarla tal cual a nuestro presente, porque eso es imposible, participó muy activamente de zonas neurálgicas de la vida económica. En la Argentina, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, ni hablar de lo que debería ser una profunda reforma impositiva. Eisenhower, presidente republicano, conservador, que sigue a Truman en Estados Unidos, que a su vez siguió a Roosevelt, llegó a gravar con más del 90% a las grandes fortunas. Digo, para que nos entendamos. Y Roosevelt, durante los 4 periodos de su gobierno,
produjo una transformación estructural de la relación entre Estado y economía. Entonces, sin que ese sea el modelo, sí creo que hoy tenemos que reinventar e imaginar una relación entre Estado y mundo privado, donde el Estado no sea un convidado de piedra, no sea el que pone la plata y después queda afuera de lo que esa plata genera. Por eso creo que hay que romper otro mito, y con esto termino, que esto hace visible la pandemia. El Estado, la inversión pública, ha estado detrás de todos los desarrollos económicos, científicos, tecnológicos de la historia del capitalismo. Es mentira que han sido los privados los que han puesto el esfuerzo, la inversión. Sin la inversión pública, que es el ahorro de todos nosotros, sin la inversión pública, todavía estaríamos tratando de inventar la rueda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Qué placer. Ahí hay varios comentarios sobre Ricardo y Roberto. No sé, Débora, si querés hacer un comentario antes de pasar a las preguntas. No, la verdad, excelente, los dos compañeros, bueno, y un placer poderlos escuchar, y bueno, veamos el intercambio de preguntas, ahí quizás podemos charlar entre nosotros, pero demos las posibilidades a todos nuestros compañeros y compañeras que están participando del curso. Muchas gracias, y Gabriela, te cedo la palabra. Gabriela, ¿estás por ahí? Sí, yo la veo, pero el micrófono. A ver si tiene audio, si no le ponemos el audio. ¿Estás con audio, Gaby? Ahora sí. Bueno, bien. Ricardo, Roberto, ¿cómo están? Un lujo escucharlos. Bueno, muchísimas preguntas, muchísimo debate en el chat. En primer lugar, yo se las hago a los dos, después me parece que los escuchamos porque me parece que cabe que las respondan, que elijan ustedes qué es lo que van respondiendo. Hay una preocupación en varias preguntas sobre la posibilidad de la anticipación a este tipo de pandemias, los alertas tempranos. Bueno, todos leímos que en el 2007 en el Foro Económico ya se hablaba de que podría haber una pandemia en el 2020, distintas anticipaciones y cosas que se han dicho. Bueno, más allá de cómo interpretamos esas anticipaciones, si hay posibilidades a partir de esta experiencia tan mundial, si hay posibilidades de pensar alertas que nos lleven a poder prevenirnos de este tipo de pandemias y de situaciones. Esta es más para Roberto, pero bueno, dice si a partir de lo que nos está sucediendo y la gran inversión en las ciencias duras y en las ciencias, en la investigación más hacia los temas de salud y si habrá también inversión en las ciencias sociales, y cómo ves vos ese tema si va a ser posible en la pospandemia este tipo de inversión. Después una gran preocupación a partir de alguna mención a la minería y al fracking sobre, bueno, cómo hacer para prevenirnos, digamos, hay por suerte, muchos participantes de provincias que tienen la minería muy cerca, y entonces muchísima preocupación y mucho debate sobre el tema del fracking, la minería, y cómo prevenir y cómo sería la manera de poder garantizar esa inversión. Hay uno de los alumnos que dice, ¿qué necesitamos y debemos extraer? ¿Con qué métodos? ¿Cómo se distribuye esa renta? ¿No? ¿Cómo sería la manera de tener en cuenta la gran preocupación que existe sobre el ambiente y las distintas inversiones? ¿Alguna pregunta también sobre el tema? Discúlpame, Gabriela, ¿no te parece que, como si no van a tener que anotarlas, que le demos posibilidad a Ricardo y Roberto de contestar? Porque si no, ya veo que deben estar, si no te van anotando todo, porque ha sido más excelentes preguntas, pero de una magnitud, si le seguimos, disculpa la intervención, y bueno. Me parece perfecto. Igual quedaban muy poquitas, quedan 2 o 3, pero vayamos contestando y vemos cómo. ¿Cuál era la primera? La primera tenía que ver con las alertas tempranas. Esa podrían contestarla los dos en función de cuáles son las alertas que podemos tener al respecto. Gracias, Débora. No, por favor. Bueno, compañeros. Roberto. Vamos, ustedes tienen confianza para... Sí, a ver, en cuanto a alertas tempranas, yo creo que sí, que ha dejado una experiencia muy importante para, creo,
todos los países del mundo, donde evidentemente es, yo diría, casi una necesidad organizar este tema, ¿no? A mí también me preocupa en este contexto lo que ha pasado con la Organización Mundial de la Salud, que ha sido criticada, un organismo que es clave en este tema de prevenir y demás, ha sido tremendamente criticada, inclusive ustedes saben que ha habido toda una actitud de desprestigio. Si bien la Organización Mundial de la Salud podría haber actuado o haber tenido alguna respuesta tal vez más rápida o de mayor coordinación, que es lo que todos podríamos pensar para ir hacia adelante, también hay que tener en cuenta que ha habido al revés, una idea de atacar a la Organización Mundial de la Salud como un organismo que le da coordinación a nivel internacional. Entonces, dos preocupaciones. Por un lado, es evidente que necesitamos, y por el otro lado, aquella organización que parecería ser la que debe estar encargada, ha sido fuertemente socavada, atacada, sobre todo por los sectores neoliberales, ¿no? Y me parece que eso también es como que hay que mirarlo con mucho cuidado. Sí, agrego una cosita nomás. Estamos aprendiendo a romper también ciertos mitos. La ciencia y la tecnología no son estructuras de salvación, no son profecías que son capaces de realizar lo que predicen. Es un camino, construyen obviamente una capacidad de acción, de transformación y de conocimiento extraordinario, pero no está la lógica de la infalibilidad. Lo peor que podríamos hacer es imaginar que dejemos todo como está, porque si tarde o temprano el desarrollo tecnológico va a resolver, por ejemplo, la cuestión del calentamiento global. Eso es un absurdo. Hay que trabajar hoy de múltiples modos para reducir el daño que se está causando. Pero a su vez también el tema de la anticipación. El capitalismo es un sistema muy complejo. La complejidad del capitalismo, entre otras cosas, supone que hay arbitrariedad, que hay disputa, competencia, y todo eso vuelve muchas veces difícil que haya un acuerdo que logre cerrar bajo el interés común lo que está amenazándonos en términos de una pandemia posible o en términos ecológicos. Lo que Roberto decía de la Organización Mundial de la Salud es claro, pero también pensemos nosotros en la gran invención en la década de los 90 del neoliberalismo, que fue la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio hizo que los países pobres se volviesen más pobres. El caso mexicano, con el NAFTA, es un ejemplo brutal de lo que implicó el impacto sobre la vida campesina de los acuerdos de libres tratados entre México, Estados Unidos y Canadá. Algunos investigadores hablan incluso de una pérdida de entre 10 y 15 años del promedio de vida del campesino mexicano y de la brutal crisis que generó en la producción agrícola mexicana ese acuerdo. Eso podríamos llevarlo también a muchos otros países. En el caso argentino, tiene que ver con el modo como reprimarizamos nuestra producción agrícola, más allá de la intervención tecnológica y de la sofisticación de toda la industria química ligada también a la siembra directa y a los alimentos transgénicos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la Argentina en las últimas décadas exportó mayoritariamente alimentos para, pero no alimentos procesados como agregados, sino en la mayor parte de los casos. China es el ejemplo típico, exportó soja, maíz y algunas otras cosas. Pero a su vez también, en el ámbito minero, los países periféricos sufrieron el proceso de desposesión. Yo creo que estamos en un momento en que tenemos que redefinir estas cosas. Es difícil anticipar una pandemia. La verdad que es muy difícil. Pero sí podemos reforzar los instrumentos que nos permitan aplacar el daño. Y creo que la diferencia ahí es modélica entre Argentina y Brasil, por ejemplo, para mostrar dos esquemas distintos. Mientras Brasil tiene y ha tenido una perspectiva que no le importó cuidar la vida, la Argentina ha priorizado el cuidado de la vida.
Y para eso fortificó el rol de la salud pública, volcó recursos, etcétera, etcétera. Creo que la gran tarea es una tarea de prevención. No sé si vamos a poder decir para tal fecha exactamente volverá una experiencia como esta. Queda claro que si no se modifican ciertas condiciones, esto va a repetirse. Bueno, gracias, Ricardo. Gabriela, la segunda pregunta tenía, o el segundo módulo de preguntas. Había una pregunta muy específica que era la inversión en ciencias sociales para Roberto, que algo también quedó mencionado. Y agregaría también, hay algo que había esbozado Ricardo al principio de su exposición, creo que en la introducción, pero ¿qué lugar le damos a la tecnología, al mundo de la virtualidad en la pospandemia? Y también, por supuesto, pensar en el acceso a Internet y a este tipo de comunicación más generalizado, más igualitario para todos, ¿no? Sí, respondo la primera sobre ciencias sociales. Ustedes saben que tuvimos durante el gobierno de Mauricio Macri un claro ataque a las ciencias sociales. Ha sido realmente esta división entre ciencia útil y ciencia inútil, poniendo a las ciencias sociales como una inversión que no tenía sentido. La verdad que en el contexto actual ningún proyecto tecnológico se puede dejar de lado sin la mirada de las ciencias sociales, ¿no? Cuando uno habla de litio en Jujuy, no puede dejar de lado las comunidades que allí habitan y que dependen del agua, que hoy en día se evapora y que causa enormes problemas. Cuando uno habla de Vaca Muerta, no puede dejar de tener en cuenta las comunidades que habitan ahí. Entonces, cuando uno utiliza una tecnología, como planteaba recién Ricardo, con el tema de los agroquímicos, el tema que todos conocen ustedes, el caso del glifosato, las ciencias sociales tienen que estar trabajando interdisciplinariamente, como lo han hecho en la pandemia. Por otro lado, tienen que trabajar al lado de las tecnologías, al lado de las ciencias duras, la mirada de los proyectos por misión, aquellos proyectos que tienen por objetivo solucionar problemas concretos, se arman con equipos interdisciplinarios. Y les diría que la principal contribución en esos proyectos es de las ciencias sociales. De nuestra parte va a ser, por supuesto, una de las áreas que vamos a mantener, como en todas otras, una equidad en cuanto a la inversión. De eso no hay ninguna duda y que no haya ninguna preocupación al respecto. Yo me cambié de lugar, creo que acá tengo mejor señal. Me parece que ahora se me escucha mejor. Bueno, me cambié de lugar. Estoy de acuerdo con lo que dice Roberto. Creo que la pandemia puso en evidencia la falacia de los compartimentos estancos. El problema de la salud no es un problema solamente de médicos o de químicos, es un problema que abarca obviamente la vida en su totalidad. Doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Cuando nosotros discutimos el neoliberalismo, lo que a veces no discutimos, y siempre hablábamos de la financiarización, que fue el proceso a través del cual se pasó de un capitalismo productivo a un capitalismo de la financiarización, olvidamos señalar, y a mí me parece que es extremadamente importante, que el neoliberalismo lo que hace es transformar todas las esferas de la vida en una gran economización de toda la existencia, tanto individual como colectiva. Eso significa que todo se convierte en un bien transable, todo se convierte en mercancía, que los afectos, que los gustos, que los remedios, que la salud, que el cuerpo, que el automóvil, son todos lo mismo, que el aire, que el agua, que la tierra. No hay diferenciación. Todo va a parar a Wall Street o a la bolsa de Tokio, o se mueve bajo la lógica de los fondos de inversión. La economización de todas las esferas de la vida es una tragedia para la propia vida, porque hay
esferas de la vida que no pueden ser, insisto, mercantilizables. Y esto, les doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Por esas cosas extrañas, hemos decidido, en realidad ni siquiera sabemos que lo hemos decidido nosotros, regalarles a una serie de corporaciones, que son muy pocas, nuestra intimidad. Cada vez que usamos estos aparatitos que nos han permitido comunicarnos con nuestros amigos, con nuestras familias, hacer este tipo de Zoom, y cada vez que respondemos con un me gusta, o hacemos una búsqueda, o lo que fuere, y hablamos de nosotros mismos, sea en Facebook, o sea en Instagram, o donde sea, y mostramos nuestras intimidades, y sacamos fotos, y hablamos de nuestros hijos, de nuestros amores, de nuestras ilusiones, de nuestros sueños, le damos gratuitamente, no solo nuestra intimidad, que eso es lo más grave de todo, sino que le damos gratuitamente la estructura casi de nuestros deseos a una serie de corporaciones que a través de los famosos algoritmos transforman eso en una mercancía de un valor extraordinario, que a su vez se convierte en la base del gran negocio de lo virtual que recorre hoy el planeta. Eso significa, entre otras cosas, que deberíamos avanzar en una relación distinta con estas plataformas, en una regulación impositiva, en un rígido y fundamental replanteo de lo que es la intimidad, el derecho a no ser capturado por un algoritmo, para decirlo de alguna manera. Eso porque hubo una pregunta por allí que hablaba de las plataformas. A mí en los momentos pesimistas se me ocurre imaginar a una parte de la humanidad yendo en peregrinación a Silicon Valley, como la nueva meca del planeta, a rendirle culto a los nuevos dioses de Internet, de todas estas plataformas que han digitalizado el mundo. Yo siempre recuerdo, porque a veces tenemos memoria corta, que en los años 80, pero particularmente en los años 90, hubo una gran apuesta, una gran ilusión, casi un dispositivo utópico heredero de la contracultura de los 60, de que Internet iba a ser el acceso definitivo a la igualdad, a la democratización, a la posibilidad de hermanarnos todos en una red que nunca iba a poder ser capturada por los intereses de unos pocos. Bueno, la mala noticia es que hoy 7, 8, 10 grandes corporaciones literalmente son los grandes ganadores de una manera impúdica, absoluta, obscena, podríamos decir, de los padecimientos de la humanidad entera. Eso no significa que tengamos que abandonar Internet, que tengamos que salir de las redes, de las plataformas. No, por supuesto que no. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra sociedad, y tenemos que lidiar y encontrar los caminos de vínculo con todo este mundo de las tecnologías digitales. Pero sí es importante ponerla en discusión. El tema del Big Data, de la geolocalización, son temas para nada menores. El uso en política del Big Data y de la estructura algorítmica, la pérdida posible de libertades individuales. No le regalemos a la derecha la discusión sobre la libertad. Vieron que las movilizaciones de los famosos anticuarentena tienen como uno de sus núcleos la reivindicación de la libertad individual. Nosotros tenemos que dar esa batalla, porque esa batalla nos pertenece también a nosotros. No reducir la libertad a la lógica egoísta del individuo. Y para eso creo que la discusión sobre las redes, sobre las plataformas, sobre el sistema impositivo, sobre los controles, sobre el Big Data, sobre las fake news, todo eso es parte de un combo al que tenemos que prestarle mucha atención. Seguimos. Ya. Ahí estoy, ahí me desmuteaba. No era yo, era... Bueno, sigue, a ver, otras preguntas que tienen que ver, muchas preguntas nos llevan hacia el papel del Estado, el Estado como regulador de la distribución de vacunas, de la investigación, la producción y la distribución, el Estado relacionado con la soberanía alimentaria y también el Estado pensando en si se puede
de alguna manera romper con los monopolios privados que tienen la conectividad a su cargo, y que si pudiera ser el Estado, o de alguna manera esa conectividad controlada de mayor manera por el Estado. Nada, el Estado como humanizador de la ciencia también, en este nuevo paradigma, rompiendo el paradigma neoliberal que tenemos instalado. Y así que bueno, nada, los dos, para que nos hablen del Estado en la pospandemia, me parece que tienen mucho para decir al respecto. Sí, muy breve lo mío, seguramente Ricardo agregará bastante más. Decirles que en el caso del Estado como regulador en la salud en la pospandemia, el gobierno de Alberto lo ha mostrado con mucha claridad. El Estado fue quien compra la producción de respiradores para distribuirlo en forma equitativa, para que no haya excesos, y en una empresa que estaba dispuesta a exportar esos respiradores porque eran un bien muy preciado, cuando acá en marzo competíamos con el hemisferio norte por los accesos a los insumos. Un Estado que también va a garantizar la distribución de la vacuna, porque ustedes saben que Argentina tiene el calendario de vacunas tal vez más fuerte del mundo, ¿no? Una cantidad de vacunas que la gestión de Cristina fue clave. Incorporamos vacunas en forma gratuita a aquellos sectores que no lo podían, que no tenían acceso. Entonces también el tema vacunas, el tema salud, se ve claramente en nuestra impronta, en nuestro concepto de Estado, cómo lo hacemos. Y también recordar que ellos fueron, el gobierno de Macri fue en la dirección opuesta, faltaron vacunas, no las dejaron en la aduana, bueno, simplemente el derecho a la salud, ¿no? Sacaron el Ministerio de Salud, lo degradaron, o sea, se ve claramente la diferencia. Nosotros es el Estado presente en las diferentes esferas. Salud es un ejemplo clarísimo de lo que pasa. El tema, y para finalizar y dar otro ejemplo, de los desafíos del Estado es en esto del Estado como garante y como control de los procesos productivos tecnológicos, ¿no? Que hoy en día no podemos corrernos de ese lugar. Hoy en día el Estado no puede dejar de mirar, como decía bien Ricardo, las consecuencias que trae el manejo de las tecnologías y dejar esas tecnologías en manos simplemente de grandes corporaciones cuyo fin final es el lucro, sin mirar el cuidado de la salud, el cuidado del ambiente. El tema, por ejemplo, de los agroquímicos, en nuestra producción agrícola es fundamental. Y ahí se ve esta tensión y esta discusión, igual que el mundo minero o el mundo que vi ahí también alguna pregunta relacionada con vaca muerta y demás. El Estado tiene que ser quien garantice, quien controle, quien de alguna manera medie en lo que también vi una pregunta por ahí en la licencia social, ¿no? Es el mediador, el que puede mediar para obtener esa licencia. Hay una licencia que si no se obtiene no se puede vulnerar, ¿no? Es decir, yo creo que en ese aspecto va a ser muy difícil avanzar cuando las propias sociedades se oponen o no están de acuerdo con las tecnologías. Me parece que esa discusión es una discusión democrática que tiene que ser darle la opción a la sociedad que, en base a datos, en base al conocimiento, pueda decidir también qué es lo que va a hacer. Última reflexión. Ustedes saben que tenemos carbón en Río Turbio. Saben que ahí los 3 pueblos mineros de Río Turbio tienen la licencia social para esa tecnología. Sin embargo, en Chubut es imposible, disculpen, en Río Negro no podemos tener una planta nuclear, porque no hay licencia social, o en Chubut no tenemos licencia minera para algunos de los yacimientos más grandes de plata y oro que tiene el país. ¿Cuánto tenemos que trabajar esto? ¿Cuánto tenemos de debate? ¿Cuánto tenemos del Estado como garante de esa discusión? Creo que vienen tiempos de mucha actividad en esto y de mucha discusión. Retomo, Roberto, lo último que estás diciendo, porque me parece que es clave. Obviamente que estamos pensando en un Estado cada día más democrático, un Estado que garantiza derechos sociales, derechos civiles, no un Estado en abstracto o un tecnócrata gigantesco, sino un Estado
en el mejor de los sentidos del término, atravesado por la política como un instrumento que abre posible estas discusiones a nivel social. Creo que la participación, la construcción de una democracia mucho más participativa es clave para eso. La comunidad académica, la comunidad científica tiene una gimnasia por historia, por lo que son las universidades, de poner en debate las ideas que se proponen. Yo creo que eso debe generalizarse a nivel de la sociedad. Lo que vos llamás la habilitación social, el permiso social es clave porque finalmente lo que se desarrolla en un determinado territorio involucra la vida, los sueños y la continuidad de una serie de comunidades que son las primeras que tienen que discutir cuál es el impacto sobre su propia cotidianidad. Pero obviamente que el Estado también tiene que mirar desde una perspectiva más amplia, más universal en un punto, porque representa la diversidad. Y la diversidad implica también diferencias, conflictos, búsqueda de consensos, bueno, lo que ya sabemos y que es parte de la dificultad de construir un Estado que sea potente. Hoy me parece que hay que darle forma a estos debates, debates que impliquen también una discusión sobre la esfera de la vida cotidiana, sobre algo que incluso Alberto planteó en su discurso inaugural y que cada tanto vuelve sobre eso, que es cómo reformular algo así como una reestructuración demográfica del país, ligada básicamente a que las personas tengan el derecho a vivir su vida en su lugar de origen y que solo se vayan del lugar de origen por decisión propia y no por exigencia de la pérdida de trabajo, de la apropiación de la tierra por unos pocos o lo que fuere. Por lo tanto, también hay que pensar el modo como se ha desplegado hoy el negocio agrícola en la Argentina, que por un lado es una fuente de divisas que todos reconocemos, pero a su vez es una fuente de desigualdad, de pobreza, de caída del empleo, muy significativa, sobre todo en las provincias. Estas son discusiones que implican también toda una cuestión político-cultural, porque, disculpen que insista con esto, el neoliberalismo es una máquina de construir sentido común. El neoliberalismo, si fuese simplemente un dispositivo crudo, llamo dispositivo crudo a desplegar lo que es sin tratar de generar seducción sobre la población sobre la que se despliegan sus políticas, hace tiempo que hubiera estallado en 1000 pedazos. Porque es un sistema, la pandemia lo hizo visible, es un sistema de la humillación, de la injusticia, de la desigualdad, de la concentración brutal de la riqueza. Lo vimos con los hermanos y hermanas chilenas el año pasado. No son 30 centavos, son 30 años de humillación porque todo se privatizó la salud, la educación, el agua, las jubilaciones, se privatizó la vida y se concentró la riqueza en 4 personas más o menos, y se hizo de Chile el ejemplo maravilloso de país exitoso, y de repente, con un heroísmo increíble, centenares de miles de chilenos y chilenas salieron a decir, basta de humillarnos. Entonces yo creo que hoy estamos en un debate que requiere un debate político, cultural, que requiere comunicación, que requiere volver, nosotros hablamos de Estado, pero resulta que durante los años 90 se lo bastardeó de tal manera que la palabra Estado era una palabra que todos recordarán a Bernardo Neustadt, que le hablaba a Doña Rosa y le decía a Doña Rosa, todos los días a usted los ferrocarriles le están costando $2 millones. Entonces Doña Rosa miraba a Don Juan, que era su marido jubilado ferroviario, y decía, ¿qué hiciste que nos está costando $2 millones los ferrocarriles? Y después decía, Doña Rosa, hay que achicar el Estado para agrandar la nación. Y el Estado es una caja boba, el Estado es demagógico, el Estado es corrupción. Y cualquier intervención es transformada en comunista. Se está discutiendo una empresa quebrada, malversada, y que el Estado la rescate para beneficio de los que fueron perjudicados, y sin embargo los grandes medios de comunicación transforman una decisión del gobierno en una especie de salto en el tiempo hacia la Guerra Fría. Lo mismo con la reforma judicial. Es como si el Estado, que quiere justamente
a través del Poder Legislativo, desarrollar un gran debate democrático sobre la reforma judicial, se convierte en autoritario, totalitario, etcétera, etcétera. Todo eso implica que nos debemos un debate muy fuerte, cotidiano, sistemático, desde cada espacio de gestión del Estado, para mostrar lo que el Estado es. Creo que dentro de la desgracia de la pandemia, hay una posibilidad que se ha abierto de empatía entre un Estado que cuida, que protege y que vuelca sus recursos para cuidar el trabajo, la salud, etcétera, etcétera, y esa visión brutal, jibarizada, destructiva que del Estado ha construido el neoliberalismo. Es decir, es una batalla que también implica la ciencia y la tecnología y la educación y las universidades, porque seamos sinceros, durante mucho tiempo a una parte importante de esta sociedad no le importó ni la educación pública, ni las universidades, ni si los científicos eran mandados a lavar los platos. Entonces, eso también es un trabajo político, cultural, comunicacional de todos los días. Y ahí la tarea es ingente y es una tarea horizontal también, donde las comunidades académico-científicas, pero también los trabajadores, los sindicatos, los movimientos sociales, son parte fundamental de una profunda revisión de la relación entre Estado y sociedad civil. Y termino esta parte porque vi que había ahí algunas inquietudes. 3 minutos. El tema de la libertad. El gran triunfo del liberalismo clásico, que a su vez hereda el neoliberalismo, fue haber convencido a las sociedades que hay una sola forma de definir la libertad y que es la libertad individual. Que el único territorio de la libertad es el derecho libre que yo tengo como individuo a decidir sobre mi vida, sobre mis gustos, si me quiero morir, si quiero vivir, si quiero romper la cuarentena. La libertad se convirtió en una libertad que era portación exclusiva del individuo, lógica del yo y del egoísmo. La libertad en la historia de la humanidad tiene una diversidad extraordinaria y exquisita. Hay una libertad de lo común, hay una libertad del nosotros, hay una libertad de lo colectivo. Son los colectivos los que luchan por la libertad. ¿Eso no es contradictorio con la libertad individual? Por supuesto que no. Los que vamos a defender siempre la libertad de expresión, la libertad de ser diverso frente al mundo, ampliación de derechos, políticas de género, vamos a ser los que defendemos un Estado democrático, popular, más igualitario. Entonces yo creo que también allí hay una gran disputa. Cuando nosotros defendemos la educación pública, la defendemos porque ahí hay un territorio compartido de libertad también. Porque también convengamos que detrás de ciertas concepciones de la sociedad del conocimiento está la lógica de trasladar a la esfera de lo privado lo que es un bien público. También hay ahí un debate muy importante a dar. La sociedad del conocimiento tiene que ser también una sociedad de lo común, de lo público, de las libertades compartidas, de una ciencia que no sea simplemente pensada como mercancía, y de una formación universitaria que solamente piense que los universitarios tienen que ser funcionales a las necesidades reproductivas del negocio privado, sino que el ámbito de la educación es el ámbito de la disputa pública, de la formación de ciudadanía, de libertad. Entonces todo eso es parte de la reconstrucción del Estado y esta pandemia lo está haciendo visible, porque también es el territorio de la solidaridad. Solo hay solidaridad cuando yo reconozco que la libertad no empieza y termina en mi propio egoísmo. Entonces ahí hay una disputa que creo que es fundamental darla, y por eso el trabajo de los ministerios reuniéndose con un trabajo colectivo es equivalente justamente a esto de cruzar los saberes de las distintas disciplinas en una visión que sea más totalizadora y que no solo sea del kiosquito y de la mirada chiquita del que solo sabe de un determinado punto. Perdón el exabrupto, pero son temas que me interesan. No, una última pregunta para Roberto, que ya me la habían hecho al principio y la repiten ahora, si podemos pensar en una jerarquización del trabajo científico y tecnológico en la pospandemia, ¿no? Digamos que esta experiencia nos deja, además de lo que ya se hizo en otro tiempo, en nuestro otro tiempo, que cómo quedaría jerarquizada esta área del Estado. Bueno, yo creo que este gobierno continúa la línea
que inició de reconstrucción en lo simbólico y en los hechos el gobierno de Néstor y Cristina, ¿no? La verdad que desde lo simbólico, el tema de la recuperación del sistema de ciencia argentino, que pues lo decía en la charla, destruido en el 2003 y reconstruido ladrillo a ladrillo por Néstor, y luego esa reconstrucción, yo diría, coronada con el Ministerio de Ciencia y recuerdo bien al querido Cacho Tegui cuando dijo: Cristina, vos sos la presidenta de los científicos. Creo que desde lo simbólico, desde lo político, nosotros hemos construido en estos últimos años una jerarquización de la ciencia en la sociedad. Bueno, ¿no? Que también no. ¿A qué hora venís? No venís a comer, ¿no? tenemos algún micrófono abierto por ahí. Pero, sí, tengo hambre. Pero a esta hora realmente es así, ¿no? Bueno, lo que venía diciendo, que hay una jerarquización desde lo simbólico y en los hechos un aporte de financiamiento de la ciencia y demás. También es verdad de que Macri destruye parte de este proceso, ¿no? Cuando los científicos son ñoquis, los científicos son gente que realmente no merece estar en el Estado porque no hacen nada, son vagos, y sobre todo haciendo hincapié en las ciencias sociales, que siempre han sido las que cuestionan los procesos neoliberales, como en la época de Cavallo y las discusiones con nuestras queridas científicas sociales. Pero en ese contexto, esta etapa de Alberto Fernández ya es nuevamente rejerarquización de la ciencia, ¿no? Esto del gobierno de los científicos no es una cosa, traída de los pelos, es un gobierno con científicos. Hay científicos, muchos de ellos están en posiciones importantes, pero aparte el gobierno ha tomado las determinaciones en toda esta etapa de pandemia rodeado de expertos en la materia. Alberto ha escuchado con mucha claridad y creo que está mostrando en qué dirección se mueve el gobierno, de valorar el conocimiento, ¿no? La valoración del conocimiento, la valoración de la actividad científica. Obviamente que la pérdida que ha habido de inversión ha sido de $1.000 millones entre 2015 y 2019 en términos reales. Recuperar $1.000 millones de inversión en el sistema es un proceso lento, difícil. Lo hemos hecho en los primeros meses, se sacaron las becas de la línea de pobreza, se duplicaron los ingresos a la carrera del CONICET, se volvió a aumentar los subsidios de los proyectos 2020, se invirtió mucha plata durante la pandemia, casi 700 millones de pesos. Bueno, la verdad que seguimos estando en deudas. Si pensamos jerarquización salario, estamos en deuda. Y lo decimos con total claridad, pero también los compañeros tienen que entender que tuvimos que poner cerca de 500, 600 millones de pesos para atender las prórrogas de las becas que se quedaban sin lugar, tuvimos que salir a dar subsidio de emergencia, y eso les pedimos paciencia, porque esta Argentina no es la Argentina del 2015, esta Argentina es una Argentina golpeada por una pandemia y por el proceso neoliberal, y de este lugar tenemos que empezar a recuperarnos. Entonces le pedimos comprensión en ese sentido. Todo el mundo va a ser más pobre, todo el mundo. 10%, 12% de caída del PBI mundial. Entonces no podemos pretender que nosotros, trabajadores del Estado, porque hay que mirarnos como lo que somos, trabajadores, podamos salir de la sociedad y pretender privilegios. Nuestra actividad tiene que ser jerarquizada, tiene que ser valorada por la sociedad. Pero no es solo los términos materiales. Tenemos que luchar por tener dignidad, por tener salario digno, becas dignas, que nos permitan ser parte de una sociedad que nos necesita, como nosotros necesitamos ser parte de esa sociedad. Así que nada, simplemente disculpe lo extenso. Ricardo, ¿querrá decir algo más antes de terminar las preguntas? Me pareció tan claro, Roberto, en eso que coincido completamente.
Solo agregaría algo que señalé hace un ratito. Nunca podemos dar por dado lo que hay que construir cotidianamente. La Argentina tiene una gran memoria de una educación pública que garantizó, como una cosa rarísima, sostener la gratuidad de todo su sistema educativo contra viento y marea y hacer que nuestras universidades públicas hoy sean casi un rara avis a nivel global, porque son de acceso irrestricto, gratuitas. La más parecida podría ser la Universidad Pública Mexicana, pero esto ha sido un proceso muy complejo, porque la verdad que mientras la sociedad argentina se sumergió en formas de desigualdad apabullantes y aceptó la privatización de gran parte de los bienes públicos, la educación se mantuvo, con sus dificultades, sus tensiones, se mantuvo. Y las universidades lograron sostener su autonomía y su gratuidad. Entonces creo que ahí hay algo a poner como un valor. Cuando nos hacemos el harakiri como argentinos, que es una tendencia, es una gimnasia muy argentina, de pensar que vivimos en el país más horrible del planeta, yo creo que hay dos cosas extraordinarias, y cada tanto tenemos que recuperar para sentirnos mejor. Una tiene que ver con los derechos humanos. La Argentina es una sociedad extraordinaria en ese sentido. Ha logrado algo inédito, insólito, que fue juzgar a los genocidas, crear uno de los movimientos de derechos humanos más potentes a nivel mundial, tener el ejemplo de las madres y las abuelas, y eso se ha concretado en una suerte de horizontalidad social y generacional. Las nuevas generaciones heredan la memoria de las generaciones anteriores. Eso impidió que pasara el 2x1 durante el macrismo, logró que finalmente las leyes de impunidad pudieran ser abandonadas y se reabrieran los juicios de lesa humanidad, genera que cada 24 de marzo centenares de miles de argentinos y argentinas de todas las edades y clases sociales confluyan en un día que no es un día solamente de recuerdo del dolor, sino que también es, permítanme esta palabra, una fiesta de una democracia que se cree activa y que tiene memoria colectiva también. Y el otro bien fundamental de nuestra sociedad es haber podido defender la dimensión pública y gratuita de la educación. Comparemos con Chile. Chile, no hablamos porque los tiempos son escasos, pero un minuto, neoliberalismo y deuda van juntos. Tanto deuda pública como deuda privada. Para someter a las naciones hay que endeudarlas. El macrismo fue un ejemplo clarísimo. Pero también para que las sociedades se vuelvan más estancas, más conservadores, más temerosas, hay que endeudar a los individuos. Una familia chilena de clase media, media baja y de trabajadores que aspira a que sus hijos puedan llegar quizás a la universidad, tiene que endeudarse. Las universidades son pagas, incluso las que se llaman públicas. Incluso una parte importante de la educación secundaria también es paga. Y como todo chileno y chilena sabe, no da lo mismo ir a una escuela pública de tal barrio que ir a una escuela pública de otro barrio. Lo mismo sucede en los Estados Unidos. Si yo vivo en un barrio caro, la escuela pública va a ser buena y me va a permitir avanzar hacia la universidad. Si vivo en un barrio pobre de negros, de latinos, la escuela pública va a ser una escuela más bien desvalorizada y la posibilidad de tener movilidad social ascendente se restringe. La Argentina ha logrado sostener con dificultad una educación pública, pero el tema de la deuda es un tema extremadamente complejo porque el neoliberalismo opera sobre esa forma de sujeción, sobre esa forma de ruptura incluso de las solidaridades al interior de las sociedades. Y este es otro punto para cerrar esta cuestión. Es una máquina el neoliberalismo de desocializar a la sociedad. Eso significa que busca romper los vínculos de solidaridad, que busca, por ejemplo, desindicalizar a la sociedad, porque los sindicatos son como un resabio anacrónico de una época donde los colectivos podían defender sus derechos,
pero es como si metiese bombas de fragmentación que lo que hacen es romper los vasos comunicantes que son indispensables para que se construya un sistema democrático y solidario. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cotidianamente insistir en reconstruir. Por eso, la defensa del sistema público de educación, de salud, la defensa de un Estado que se preocupe por su sistema científico-tecnológico, es parte de esa batalla concreta. Bueno, gracias Roberto y Ricardo, ya las preguntas están casi todas respondidas, igual después hay un equipo que revisa las que no fueron respondidas y se las vamos a mandar para subirlas al Patria Virtual, pero excelente, impresionante la charla de los dos, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, a Gabriela, a Débora, a Roberto y Ricardo, qué decir, que nos han hecho una clase filosófica y científica magistral. Pido disculpas a los que se sintieron invitados a almorzar en mi casa. Algunos me decían que iba a traer el vinito y que iba a traer la picada. Bueno, mil disculpas, cosas que pasan con el teletrabajo y la telemilitancia, ¿no? Estaba organizando el almuerzo y me olvidé de apagar el micrófono. Bueno, unos minutitos nos vamos a dedicar y les pedimos a Roberto y Ricardo que se queden, nos vamos a dedicar a volver a comentar dos apartados nuevos de nuestro seminario y nos va a saludar Oscar Parrilli. Y después hacemos el saludo final. En primer lugar, les comentamos que estamos inaugurando el Café de la Mañana. ¿Qué es el Café de la Mañana? En esa hora, entre las 9 y las 10, que la gente va entrando al aula, hacemos un reportaje intimista a algunos de los docentes que nos visitaron. Así que sepan que Gabriela quizás los esté buscando para hacer alguno de estos cafés de la mañana. Hoy tuvimos un cafecito con Fernanda Gil Lozano, nos contó de su infancia, con una mujer espiritista, una vecina espiritista. Fue maravilloso, nos fuimos un rato a escuchar una novela de la Buenos Aires de hace unas décadas. Y los foros, no sé si está ahí a mano Cristina o Eliana, si quieren volver a contar, a partir de esta clase, los cursantes y las cursantes van a participar de foros de debate. Se les va a avisar por mail, pero si entran al aula, los van a encontrar. Y esos foros van a tener ítems de discusión, temas de debate, que van a surgir de las propias charlas que ha dado Fernanda, que ha dado las profesoras en la clase pasada, y temas que han tratado ustedes hoy. La recomendación a los foristas, dos cosas respecto de los foros. Uno, que son optativos, no es obligatorio participar, esto es voluntario. Pero lo segundo que queremos comentar respecto de los foros es que no queremos tanto que cada uno se regodee en su propia voz, sino que reconstituyendo los vasos comunicantes, que comentaba recién Ricardo, los vasos comunicantes que quebró el liberalismo, más bien haga un ejercicio de escucha de lo que otros dicen en el foro, y de ahí se puedan construir nuevas ideas. Esta es la idea de los foros, pero quizás Eliana y Cristina estén por ahí, y los técnicos les den un ratito de micrófono, unos minutos para verlo. ¿Estás por ahí, Eli o Cristina? Preguntan si el café también lo van a subir. No sabemos todavía. Seguramente sí, que los cafecitos de la mañana seguramente sí, también se graben. Acá. Adelante, Eliana, ¿querés comentar algo de los foros? Conectividad medio débil. ¿Podés comentarnos algo? No, porque ya algo dijimos. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sobre todo por los que entraron tarde, sí. Eliana, para que vuelvan a comentar. Agregaste vos. Bueno, nada más que agregar a lo que vos dijiste, ya va a ser un espacio absolutamente libre, pueden entrar, va a haber consignas para que podamos ordenar la reflexión y las propuestas, y bueno, lo que vamos a hacer con Cristina es ir recuperando todos esos aportes y haciendo como una devolución o compartirlos en algún momento que se establezca el curso, a lo mejor en las charlitas de café de la mañana, eso después iremos viendo,
Pero bueno, va a ser una forma de abrir un espacio para una participación que se vea absolutamente intensa en el chat, y que bueno, que pueda continuarse y que se pueda recuperar todo eso que aportan los compañeros desde tantos lugares y con tantas experiencias distintas. Así que bueno, los esperamos y los vamos a estar leyendo. Nada más, Clau. Bueno, gracias. Van a estar, le agradecemos a Eliana Monteagudo y a Cristina Catano por su participación y su organización de los foros, y a Paula Salinas por las entrevistas del Cafecito de la Mañana, que como bien decía Eliana, en esa hora entre las 9 y las 10 vamos a estar compartiendo los resultados de los foros y alguna entrevista intimista para que ustedes vayan probando audio y video. Oscar Parrilli, ¿estás ahí para saludarnos y para saludar a los profesores? Hola, buen día. Buen día, Claudia, bueno, a Débora, obviamente también a Ricardo y a Roberto. La verdad que estuve entre llamada telefónica y llamada telefónica escuchando el curso, y por lo menos lo que escuché es muy interesante. Bueno, nos da siempre nuevas ideas, ¿no? Nuevos conocimientos. Y obviamente también saludar a todos los colaboradores, los técnicos, todos los que están trabajando atrás de la pantalla, atrás de las computadoras para que esto sea posible. Simplemente una reflexión, ¿no? ¿Cómo nos estamos en tan poco tiempo, nos hemos acostumbrado a esta mecánica, a esta manera de trabajar? Y la verdad que el instituto ha tenido un dinamismo fenomenal en todo esto. Ayer inauguramos por videoconferencia la Casa Patria de Viedma. Tenemos próximo a inaugurar en Chubut, en Bariloche, en Jujuy, en Misiones, bueno, en varias provincias. Y en abril, marzo, abril, cuando comenzó todo este proceso de aislamiento, se nos venía como el mundo abajo, ¿no? Decíamos, ¿qué vamos a hacer con el instituto? Se nos va a paralizar. Bueno, y la verdad que en poco tiempo, poco menos de un mes, nos tocó readaptarnos, pensar nuevas cosas y relanzarlos. Y bueno, hoy estamos con este curso, que ya tenemos más de 2.000 participantes en los cursos que hemos hecho. En apenas 5 meses hemos hecho 6 cursos, que han participado, reitero, más de 2.000 compañeras y compañeros de todo el país, con un gran éxito. Y bueno, es un poco que a pesar de la pandemia hemos crecido, estamos presentes, seguimos pensando, dialogando y fundamentalmente acompañando, defendiendo y dando ideas al gobierno, a nuestro gobierno, ¿no? Al gobierno de Alberto y al gobierno de Cristina. Así que decirles que tenemos que seguir en esa línea. No es necesario hoy que salgamos a la calle, ya llegará el momento que saldremos y vamos a demostrar con creces que somos muchos más, pero muchísimos más que estos que están, digamos, permanentemente haciendo acciones, como dijo en algún momento Ricardo, destituyentes o que nos impidan gobernar, ¿no? Hay una clara acción. Quieren, por un lado, que no gobernemos, segundo, que nos dividamos, y tercero, si pueden, obviamente, destituirnos. Yo creo que no tenemos que tener duda de que este es el objetivo de estos grupos. No digo de toda la oposición, ni mucho menos, pero sí de estos grupos más enfervorizados y que más están en contra de nuestro gobierno. Nosotros tenemos que demostrar que vamos a gobernar, no nos vamos a dividir. Esto es un frente que tiene letra para rato, digamos, no solamente para las elecciones de 2019, sino para el 2021, 2023, y además no solamente que no nos van a destituir, sino que vamos a seguir gobernando aún después del 2023. Así que nada, dejarles esta consigna, realmente nuevamente felicitarlos a todas las compañeras y compañeros que han trabajado tanto en que el instituto siga presente, siga vigente con estas actividades, exhortarlos a todos de ya a seguir acompañando y colaborando con nuestro gobierno. Y yo pensaba una cosa, ¿no? ¿Cómo vamos a extrañar dentro de un año la época en la cual nos reuníamos virtualmente y cuando volvemos a las reuniones presenciales? La verdad que va a ser todo un nuevo aprendizaje de decir, de volver de vuelta a las salas llenas, a las aulas, o a las charlas en el instituto. Pero bueno, ya iremos buscando la manera en la cual ni ni mucho ni poco, digamos, ¿no? Un poco de presencial, un poco de virtual, porque además esto es de una gran facilidad, la verdad que es una gran comodidad y nos da la posibilidad de llegar a muchos
lugares del país que antes no lo podíamos hacer. Así que nada, nuevamente saludarlos, felicitarlos y sigamos en esta senda que es la correcta. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Oscar. Y si les parece, solo comentarles los nuevos cursos que va a haber en el Patria, que van a estar en poco tiempo. En poco tiempo vamos a tener un curso sobre materia tributaria, va a llamarse la cuestión tributaria y la distribución del ingreso, y que va a tomar temas que acaba de comentar Ricardo referidos al modelo de desarrollo y al gravamen de las riquezas. Va a haber un curso sobre peronismo y feminismo, una tercera edición, y un curso sobre el panorama de los poderes judiciales provinciales. Todos estos cursos van a ir apareciendo en la página web, así si ustedes se quieren ir inscribiendo. Y por otro lado, les avisamos que avisen a quienes todavía quieran entrar a este curso, que hasta el jueves a las 2 de la tarde hay oportunidad de ingresar a este curso y de tener el 80% de las clases para recibir el certificado. Antes de abrir las pantallas de todos y el audio de todos, no sé, Ricardo, Roberto, si quieren comentar algo, hacer algún saludo. No, de mi parte, agradecerte, Claudia, y agradecer a todos los compañeros que han estado con nosotros, Oscar, a Ricardo. Realmente son temas muy interesantes, son temas del presente y también del futuro, y que hacen a políticas públicas y a este proyecto nacional y popular que bancamos y seguiremos bancando. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos este sábado a la mañana. Gracias. Ricardo o Débora. Lo mismo que Roberto. Podemos hacer un tándem, Roberto, vamos a recorrer, la verdad que nos complementamos muy bien. Agradecerle al Instituto Patria, a todos, a todas los que ponen el cuerpo, yo lo sé, lo ponen con mucho esfuerzo. Es un trabajo que fue fundamental en los años del macrismo y que sigue siendo decisivo ahora, y a todos los compañeros y compañeras que estuvieron presentes, que siguieron esta conversación, y para mí son momentos imprescindibles. Es fundamental que este tipo de espacio se multiplique y que nos haga sentir que compartimos algo que nos coloca en la idea de la multitud también. Nosotros reivindicamos la idea de la multitud, reivindicamos la idea de la gente juntándose y transformándose en pueblo. Así que gracias por la invitación y gracias, Débora, por la presentación que hizo al principio. Y a Gabriela particularmente, que insistió para que podamos hacer este cursito. Gracias a todos. Débora, ¿querés comentar algo antes de cerrar? Bueno, realmente, primero, estoy muy contenta, porque cuando pensamos las clases entre todas y todos los del equipo, con vos, Claudia, con Oscar, con todos, bueno, uno tiene enormes desafíos, porque son temas profundos, importantes, y como decíamos en el chat entre nosotros, la verdad, Roberto y Ricardo han hecho una pareja perfecta, en el sentido de su capacidad de discusión. Sí, te lo voy a decir, porque son la pareja perfecta. Así que bueno, compañeros queridos, agradecerles, y realmente, bueno, a disposición en todo lo que se necesite. Creo que se han tocado temas productivos muy relevantes que pueden dar oportunidad para el debate en la cuestión de los foros, como el tema de la 5.0, el tema del medio ambiente, que no es solo la salud. Muchos de los que quieren dejar tapado el avance o que siga todo igual en la cuestión del capitalismo neoliberal vergonzante, lo quieren circunscribir nada más que al tema de proveer los servicios de salud. Y creo que hay mucha tela para cortar y que la responsabilidad obviamente está en nosotros ofrecer ese debate, empoderar al ciudadano y demás, pero también en incluir urgentemente. ¿Saben cuál es lo que más me preocupa? Los tiempos.
El tema de lo que es 5.0, automatización y demás, tiene tiempo para algunas empresas, bueno, realmente, para las pymes básicamente, tiene tiempos cortos. Tiene tiempos cortos no solo para poder, digamos, involucrarnos en un cuidado del medio ambiente, en una cuestión de los sectores estratégicos, salud, cadena de desarrollo de proveedores energéticos. No, además si hablamos de exportaciones, claramente esas cuestiones paradójicamente van a ser utilizadas ya no por la OMC diluida, va a ser utilizada por los propios países como un cuestionamiento de acceso. Entonces quizás después de haberlo aprendido muchísimo con ustedes, mi cuestión son los tiempos. Los tiempos como para implementar estas políticas de Estado. Pero bueno, estoy segura que vamos a ponerlo, se va a lograr, lo vamos a desarrollar, pero con la estructura pyme industrial de la República Argentina, los tiempos son cortos. Y lo he hablado con Roberto, que ha venido a La Matanza y ha trabajado y demás, y bueno, espero poder también invitar a Ricardo. Muchas gracias, nada más que eso y agradecer. Gracias, Débora. Bueno, ahora sí vamos al saludo final, no sin antes contarles que hay una nueva estética en la página de Patria Virtual, una nueva estética para las aulas, una nueva estética para los cursos. Agradecemos muchísimo el trabajo de Lorena Parrilli en el armado de este Patria Virtual, que prácticamente ya es un instituto en sí mismo, y como bien decía Oscar, seguro va a convivir con el Instituto Real, porque ya tiene la misma cantidad de cursantes, es increíble, tiene la misma cantidad de cursantes el instituto en su forma física como el Instituto Virtual. Así que muchas gracias Lorena Parrilli por ese trabajo. Vamos prendiendo las cámaras, porque en un ratito nos libera los micrófonos la gente de la colaboración técnica, que como siempre les agradecemos, y en estos 5 minutos nos saludamos en un bochinche caótico y comunista. Muchas gracias a todos. Hoy nos quedamos la gente del grupo. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Vemos el sábado. Gracias a todos. Gracias. Un beso a todos. Compartir con todos. Gracias. Gracias, hasta el próximo sábado. Que viene. Un grande. Gracias. Gracias. Aprendizaje. Gracias. 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 Habilitar acá.